Nunca olvidaré esa noche en el Atlántico, cuando parecía que nuestro destino estaba sellado por la fuerza de la tormenta. Yo era uno de los pocos tripulantes del velero. Todo comenzó al caer la noche. Las olas rugían con una fiereza que jamás había presenciado. Cada impacto contra el casco resonaba como un trueno que hacía temblar los esqueletos de todos nosotros. La tormenta parecía interminable y la oscuridad nos envolvía con su manto gélido. De repente, una ráfaga de viento aún más fuerte hizo que el mástil cediera, dejando el velero a la deriva. La tripulación estaba agotada y el agua comenzaba a inundar la cubierta. En medio de ese caos, alguien gritó señalando hacia el horizonte. Entre los relámpagos, se perfilaba la sombra de un barco enorme y antiguo, envuelto en una niebla espesa y mortuoria. Al principio, todos pensamos que era una alucinación provocada por el agotamiento, pero la imagen se hacía cada vez más nítida. El barco se aproximaba a nosotros con una velocidad inusitada, considerando el oleaje feroz que golpeaba al velero con insistencia. Tratamos de dirigirnos hacia él, o al menos hacer señales de auxilio, pero estábamos a merced de la tormenta. El silencio reinó por unos instantes, solo interrumpido por los gemidos de la madera y el aullido del viento. Fue entonces cuando escuchamos un canto que parecía venir de otro mundo, el murmullo de voces sin cuerpo que nos erizó la piel. Luego, una voz profunda y gutural proveniente del barco fantasma nos ofreció ayuda. Mis compañeros querían rechazar la oferta, aterrados al pensar en los posibles peligros ocultos tras aquella voz espectral. Sin embargo, nuestro capitán decidió aceptar. El barco fantasma lanzó unas cuerdas que, mágicamente, se anclaron al velero. Nos remolcó con facilidad sobre las olas embravecidas, llevándonos hacia aguas más tranquilas. Durante el trayecto, la atmósfera se tornó extrañamente calmada, aunque la neblina no se dispersaba y los cantos espectrales nos seguían acompañando. Encerrados en nuestro miedo y fascinación, nadie osó apartar la vista del misterioso navío. Finalmente, llegamos a un lugar donde la tormenta había cesado. Las aguas eran tan apacibles como un lago en verano. El barco fantasma se detuvo y las cuerdas que nos unían cayeron al agua sin dejar rastro. Cuando miramos hacia atrás, el barco ya no estaba. Nos habíamos quedado solos, en apariencia. Pasaron unos días antes de que una nave comercial nos encontrara y nos rescatara. Al contar la historia, recibimos miradas incrédulas y burlonas. Sin embargo, algo en los ojos del capitán y de los marineros de aquel barco comercial nos indicó que ellos también conocían leyendas similares. Desde aquel entonces he investigado mucho sobre barcos fantasma, pero nunca he encontrado una historia que se asemeje por completo a nuestra experiencia aquella noche. Siempre nos preguntamos si lo que vimos fue real o si fue una alucinación colectiva, debido al estrés y la fatiga. Pero cuando el cielo se nubla y el viento comienza a aullar, no puedo evitar mirar al horizonte con la esperanza, o quizá el miedo, de volver a ver aquel barco fantasma que nos salvó de una muerte segura en el corazón del Atlántico. Eran las 10 de la noche cuando me embarqué en ese viejo navío. Era una noche sin luna y las olas rompían con violencia contra el casco. Había oído rumores sobre el barco. Decían que estaba maldito y que quienes subían a bordo jamás regresaban. Pero yo, un eterno escéptico, había decidido embarcarme para desmentir esa absurda leyenda. La primera hora transcurrió sin incidentes, pero de repente, el sonido estridente de una campana rompió el silencio de la noche. Al principio, lo atribuí al viento, pero luego me di cuenta de que no había ninguna campana en el barco que pudiera sonar de esa manera. Empecé a inquietarme.
pero seguía adelante, decidido a recorrer cada rincón del navío. Cuanto más me adentraba, más pesado se volvía el aire, hasta que me costaba respirar. A lo lejos, divisé una puerta entreabierta que dejaba salir una luz tenue. Al acercarme, pude ver que la luz provenía de una vieja lámpara de aceite. El cuarto estaba lleno de polvo y telarañas, como si nadie hubiera entrado en décadas. Sin embargo, lo más inquietante era un diario abandonado sobre una mesa. Lo abrí y comencé a leer. Las primeras páginas hablaban de una tripulación feliz y de viajes exitosos, pero luego las entradas comenzaron a volverse caóticas. Mencionaban extrañas apariciones, figuras fantasmales que atormentaban a los marineros durante la noche. De repente, sentí una presencia a mis espaldas. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. El pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero mi curiosidad me empujaba a seguir leyendo. Las últimas páginas del diario relataban una noche fatídica, en la que uno a uno los marineros comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Entonces, una última entrada. Hoy he visto a la muerte. Ella viene por nosotros. No hay escapatoria. En ese instante, la lámpara de aceite se apagó de golpe y quedé sumido en la oscuridad. De pronto sentí una mano fría sobre mi hombro. Me giré y vi una figura envuelta en sombras, con ojos que brillaban como brasas. Antes de que pudiera reaccionar, escuché una voz gélido que decía: «Nunca debiste haber venido». Grité y corrí hacia la salida, pero el barco parecía un laberinto sin fin. Las paredes se estrechaban y los pasillos se volvían interminables. Finalmente, llegué a la cubierta, pero en lugar de encontrar el mar, vi un abismo oscuro y sin fondo. Desesperado, supe que mi destino estaba sellado. Con el último rayo de esperanza, salté al abismo, prefiriendo la caída eterna antes que enfrentar a la criatura. Desperté en un hospital. Les pregunté qué había pasado y solo me dijeron que me encontraron a la orilla del mar. Salimos del puerto justo antes del anochecer. El capitán era un tipo experimentado en aguas turbulentas, así que ninguno de nosotros se preocupó por la tormenta que venía en el pronóstico. Era una noche sin luna. El cielo cubierto de nubes negras como el carbón se reflejaba en el agua calma antes de que los vientos cambiasen. Navegamos tranquilamente durante horas, hasta que las primeras señales de la tormenta comenzaron a mostrarse. El viento aumentaba su fuerza y las olas comenzaron a elevarse como si fueran montañas de agua. El capitán ordenó que nos preparáramos para lo peor. Fue en ese instante cuando algo extraño ocurrió. Justo cuando la lluvia azotaba con más fuerza y los relámpagos iluminaban el horizonte, avistamos un barco a lo lejos. Era una vieja nave de vela que se movía sospechosamente estable a pesar del fuerte oleaje. El capitán, intrigado y tal vez un poco desesperado por la situación, decidió acercarnos. Mientras nos aproximábamos, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las velas estaban desgarradas y sucias, y el casco del barco mostraba las huellas de siglos de abandono. No había señales de vida a bordo. Sin embargo, una ominosa luz verde emanaba del interior de la nave. «Eso no me gusta nada», murmuró uno de los marineros a mi lado, pero era demasiado tarde para retroceder. Antes de que pudiéramos apartarnos, el mar embravecido nos empujó aún más cerca de ellos. De repente, una figura apareció en la cubierta del barco fantasma. Su piel blanca como el mármol destacaba en la penumbra, y sus vacíos ojos negros eran como pozos de oscuridad. Nos habló en un susurro, pero sus palabras resonaron claramente en nuestros oídos. «Síguenos, no tienen otra opción». Sin saber qué más hacer, seguimos su indicación.
Las olas seguían golpeando nuestro barco, la tormenta era furiosa y el cielo se partía con cada relámpago, pero el extraño navío nos conducía a través de la vorágine con una seguridad inquietante. Navegamos durante lo que parecieron horas, hasta que de repente la tormenta comenzó a calmarse, el viento disminuyó y las olas se apaciguaron. Frente a nosotros, una pequeña bahía oculta apareció, milagrosamente tranquila. Anclamos ahí, y mientras lo hacíamos, el barco fantasma comenzó a desvanecerse en la niebla. Antes de desaparecer completamente, la figura en la cubierta nos dirigió una última mirada. Era una mezcla de tristeza y alivio. El barco y su tripulación eran almas atrapadas, obligadas a vagar eternamente por el océano, ayudando a los barcos perdidos como el nuestro a encontrar el refugio que ellos nunca tendrían. Al amanecer, el cielo estaba despejado y la tormenta era solo un recuerdo lejano. Jamás hablamos mucho de esa noche, pero todos sabíamos que algo más que un simple fenómeno climático había ocurrido. Estábamos vivos gracias a un barco fantasma, una nave condenada que nos guió a la seguridad a través de las peores aguas que alguno de nosotros había conocido. Y así, cada vez que partimos de nuevo, miramos al horizonte y nos preguntamos si, en otro desesperado momento, volveríamos a necesitar la ayuda de aquellos que nunca encontrarán paz.